NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Hablar de San Juan Pablo II para nosotros es un gozo tan grande. Lo vamos a explicar también al final de este programa relacionándolo con María, ese gozo de nuestra alma. Pero junto con Asunción Velilla, que felizmente está con nosotros, que ha preparado con mucho cariño este programa, dedicado, me parece, a la relación de Juan Pablo II y las familias. Así es, hermana. Y a esa carta que escribe a las familias en el año 1994, y donde encontramos tantas cosas suyas que se repiten, una en particular, y la primera de todas, dirigirnos a María. Exacto, que es lo que vamos a hacer al inicio. Sí. Lo vamos a hacer en latín para que, bueno, si tuviéramos oyentes de cualquier nacionalidad, de cualquier lugar, nos unamos con este idioma de la Iglesia. Uh-huh. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. Seguro que Juan Pablo II, desde el cielo, donde está, en la presencia de Jesús y en la presencia de María, en la presencia de esa familia sagrada y de San José, nos está acompañando. Esto es un dogma muy consolador de nuestra fe, que la Iglesia es familia también, la Iglesia triunfante, la Iglesia militante aquí en la tierra y la Iglesia purgante. Es decir, nadie está solo en la Iglesia, ni los muertos, ni los vivos, ni nadie, ni los que vivirán más tarde. Por eso Juan Pablo II nos recuerda al comienzo de esa carta también que la persona es el camino de la Iglesia. Y eso parece tan hermoso y además es una invitación a pensar, a ver, pero ¿cómo es eso del camino de la Iglesia? Y un poquito más adelante, hermana, el Papa Juan Pablo II se refiere a algo, a un término que a él le gusta recordar muchísimas veces. Y a ti también. Sí, a mí también porque me ha puesto a preguntarme a lo largo de tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué se remite al principio? Y que también hemos mencionado aquí, ¿por qué el principio? ¿Por qué ese momento también en que Cristo dice, sí, se les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así? Por la dureza de vuestro corazón. Sí. Que está ocurriendo esto. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Y hoy vamos a tener el gran regalo de escuchar y de ver al Papa hablando de esto, sí. Hacia la mitad del programa. Y de pensar cómo sigue ocurriendo, o de tratar de dejar una semilla de, bueno, sigue ocurriendo, pero ¿qué pasa con el principio? ¿Qué nos está diciendo Cristo? ¿Por qué el empeño del Papa Juan Pablo II en recordar ese momento en que Cristo habla del principio? ¿Por qué ese empeño de recordarlo? Pues dínoslo tú. ¿Por qué intentaré dar algo al respecto, decirlo? Sí. Es muy bonito. En el principio no era así. O sea, que había un plan de Dios al inicio que no era de las separaciones, de tanto dolor, del divorcio, de la contracepción. Todo esto no era el plan de Dios. Explícanos. De todo eso en lo que también estamos inmersos en nuestra época y que con tantos nombres ocasiona tanto dolor. A quien no ha entrado en ese camino de la fe, y todos no hemos llegado a la viña desde el principio, pero cuando llegamos nos maravillamos y empezamos a descubrir cosas y empezamos a identificar y a dar nombre a los dolores.
porque antes pues uno se mantiene como en una lucha permanente. Y en esa lucha permanente uno se da cuenta después que ya estaba Dios, Por supuesto. que ya estaba Cristo llamándolo a uno. Y cuando llega, pues es una alegría inmensa. Es una alegría inmensa porque es como decir, ya estaba y estaba y está desde el principio. Y está en presente desde el principio. También en la familia, o sea, en mí, en la vida de cada uno, en esas penas y en esos trances difíciles de la vida, pero también en la familia. Claro. ¿Cuál es la familia, díganme ustedes, que no tiene problemas de todas clases y problemas? Y es normal, y esto forma parte de la vida. Y esto no quiere decir que la familia no valga, que se descarte, como algunos pretenden hoy. Por el contrario, resulta que de alguna manera lo que nos está también diciendo el Papa Juan Pablo II es que si hay un problema, a veces también se aprende, y las personas lo aprenden en el dolor de su propio cuerpo, en el dolor de su enfermedad. Si hay un dolor, se nos olvida ese dolor cuando aparece otro mayor. Sí, es verdad. Y recibimos una fuerza especial, de tal manera que a veces nos sentimos autosuficientes y pensamos, uy, yo con poder conmigo pues ya tengo bastante, ya puedo conmigo. ¿Cómo voy a poder con toda una familia? ¿Cómo voy a poder con otra persona? ¿Cómo con unos hijos? Y resulta que Dios da la gracia. Exacto, da la gracia. Si yo difícilmente convivo conmigo... Claro, si uno se lo plantea así, ¡buf! Hay que recordar que uno convive consigo mismo 24 horas al día. ¿Cómo hago para convivir con otros? Pues ahí es donde está la gracia. Claro. Ahí es donde está la gracia. Y de alguna manera, quiero volver a mencionar al principio, y ese símbolo tan hermoso. Salimos del paraíso y Dios nos envía con unas túnicas que Él mismo nos hace para nosotros. Es decir, no nos deja sin su cobijo, no nos deja sin su amparo. Salimos, somos expulsados porque hemos salido. Nos sacamos y somos expulsados en consecuencia. Del paraíso. Sí, pero cuando Cristo y cuando el Papa Juan Pablo II insiste en el principio, también nos están diciendo, sí, ustedes se fueron, pero el principio sigue. El principio sigue vivo y sigue resonando. De pronto la imagen de las campanas, cuando resuenan, y cuando siguen resonando un tiempo después de que hayan dejado de sonar, el eco, precioso. Esa imagen que sirve para el caminante y que servía tiempo atrás, cuando el caminante estaba perdido y veía la torre de la iglesia y sabía, un lugar habitado, pero desde antes podía escuchar las campanas y sabía que le llegaba a un lugar habitado. Pues ese principio, ese eco resuena en nosotros y sabemos que estamos en el lugar habitado, que sigue resonando en nosotros el lugar habitado por Dios, del que un día salimos y nos metimos en todas estas cosas, pero sigue resonando de alguna manera en nosotros el anhelo de compañía, que sí, el anhelo de amor, de armonía. de armonía. ¿Sí o no? Sí, de amor, aunque solo sea un amor de complacencia propia, es como ese resonar. Es un primer escalón. Me alegro que digas esto, porque en la familia es cierto que no es lo mismo pues un matrimonio, y tú lo has vivido, ¿no? Pues un matrimonio joven, por ejemplo, pues se casan enamorados. Ahí es como más fácil, porque existe justamente pues esta atracción, este enamoramiento físico. Dios ha puesto estos alicientes para hacer posible, ¿no? La procreación. Y superar esto que tú dices, ese miedo a entregarse, ¿no? Entonces, bien, nos entregamos. Pero y luego, cuando pasan los años, ahí viene lo que Jesús hizo en Caná de Galilea. Da el vino mejor. Lo da al final. Pero para eso han tenido que pasar muchos años de saber sobrellevarse, de tener paciencia mutua, de pedirse las cosas por favor,
que esto lo comenta el Papa Francisco de una manera muy práctica que me gusta mucho, ¿no? Él nombra varias palabras que no deberíamos olvidar jamás, sino Jamás, ejercitarlas jamás. cada día en familia, que ¿En son familia? permiso, dice que es una, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias y también, Por favor. ¿ves? Por favor. Y que se enseña tanto a los niños. A mí me encanta porque Sí. en toda Latinoamérica se recuerda eso. Y se enseña tanto a los niños. Cuando un niño responde sí, uno, sí, señora. Muy bien dicho. Sí, es señor. muy importante. Y también se le dice, se piden las cosas, se piden. Por No se favor. toman, se Exacto. piden y se piden Por por favor. favor. Y cuando se reciben, se dan las gracias. Y todo eso, a los que algún tiempo atrás, muy atrás llegamos alguna vez a América, al principio uno dice, pero Te chocaba un ¿por poco. qué ¿no? tanto? ¿Por qué tanto? Y a veces chocaba y a veces hasta uno decía, ¿y será sincero? Y lo hermoso de eso es que, sea o no sincero, acaba siéndolo. Qué bonito. Porque al educarse en la familia, así acaba siéndolo. Lo mismo que ese otro ejercicio que recomienda también el Papa el Papa Francisco, pero que es una continuación de toda la labor que viene haciendo la Iglesia, es una continuación de cada una de las labores que han hecho los obispos de Roma, los papas, cuando el Papa Francisco recuerda, no terminen el día disgustados, no terminen el día... Pídanse perdón. Pídanse perdón. Y a lo Y mejor... perdonen, porque Claro. claro, ahí está la otra, ¿no? Si te piden perdón, perdona. Son cosas muy prácticas que les estamos diciendo y que andan dentro de este, bueno, también del año de la familia que se está viviendo y que Juan Pablo II, y estamos siguiendo también pues este magisterio práctico, pastoral, en ese sentido, del Papa Francisco, que nos invita a pedir perdón en la familia. Esto nos va a remitir, ya lo veremos en este programa y en otros, a la grandeza de la familia humana. Qué bonito, de dónde viene en un principio, cómo fue creada. Pero ¿qué te parece? Hemos llegado ya al momento en que nos gustaría escuchar la voz del Papa. Pues es cierto. ¿Te parece bien? Claro Y no que olvides sí. lo que nos ibas a decir después. Bueno, vamos a pedirle a Raúl García que nos conecte con nada menos que el año 85 en la ciudad de Lima, Perú, donde el Papa Juan Pablo II se dirige así a las familias, hablando un español perfecto. A las que está dedicada esta Eucaristía. Ellas que son las iglesias domésticas, como se lee en los primeros textos cristianos, constituyen un lugar específico de la presencia de Dios, santificado por la gracia de Cristo en el sacramento. Queridos esposos, esposas e hijos de familia, renovad en esta Eucaristía vuestra fidelidad y amor mutuo, basándolo en el sincero amor a Cristo. Recordad por ello que el cristiano auténtico ha de rechazar con energía el divorcio, la unión no santificada por el sacramento, la esterilización, la contracepción y el aborto que elimina a un ser inocente. Y por el contrario, el cristiano ha de defender con toda el alma el amor indisoluble en el matrimonio, la protección de la vida humana, aún de la todavía no nacida, y la estabilidad de la familia que favorece
la educación equilibrada de los hijos al amparo del amor paterno y materno que se complementan mutuamente. Permaneced fieles a Él. Permaneced fieles a Él. A Dios os encomiendo. Amén. Claro, existe una coherencia total en todo el magisterio de Juan Pablo II, pues lo hemos visto, ¿no? Aquí estamos en el 85 en Lima. Nos estás comentando la Carta a las Familias Asunción Del año 94. 94 y hasta el final, pues la misma fuerza, la misma trayectoria y algún detalle que tú quieres tocar ahora un poquito. Sí, un detalle y algo bien importante. El Papa nos ha dicho varias cosas en ese mensaje que nos ha traído Raúl y nos ha recordado que la familia es lugar, podríamos resumirlo así. También lo dice en la carta, que la familia es lugar de comunión. Uh-huh. Y que ese lugar de comunión nos remite a Cristo. Y que Cristo también nos recuerda que somos comunidad, así como la familia es comunidad. Entonces, hace falta respeto en una comunidad. ¿Cómo sí. vamos a lograr? Perdona, te Sí. he quitado el hilo. Sigue. Bueno, ¿y cómo vamos a lograr el respeto? Yo diría que el respeto lo logramos con algo que me parece que también, de tantas formas y cada uno se ingenia sus maneras, pero recordando algo que creo que también es del Papa Juan Pablo II, él nos invita, creo que es de él, a no naturalizar el pecado. Muy bien. Podemos hablar de pecado. A veces en nuestra época esa palabra nos suena como extraña, no nos sentimos cómodos en ella. Pero el mismo San Ignacio de Loyola tenía otra palabra. Llamaba afección. Uno tiene afecciones. Afección desordenada. Afección desordenada. Entonces uno se identifica esas afecciones desordenadas en uno y también en el contexto, en la comunidad. Sí. Por eso es tan importante en la comunidad y en la comunidad de la familia lo que estábamos diciendo, y vale la pena recordar. Por favor, gracias, discúlpame. Puede ser que al comienzo no sea sincero o nos parezca a los que llegamos allí ya grandecitos. Pero enseñado eso al niño desde su más tierna infancia, es un lenguaje que aprende con la lengua materna. Uh-huh. Y es un lenguaje que puede llevar vivo, y de eso se trata al matrimonio. En estos días encontraba en las redes sociales una de esas frases que me pareció tan bonita. ¿Sí? Es una frase de esas que ruedan por las redes sociales y que me llegó por WhatsApp, que dice: si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. Muy y bien, me parece claro. tan descriptiva. Claro. Entonces, hacer el esfuerzo de terminar el día pidiendo perdón, aunque a uno le parezca que no es verdad, que es que el culpable y la culpa la tiene que tener alguien, pero otro. Que lo estás diciendo sin sentirlo. No importa. No importa, porque por la mañana, si Dios quiere, y tenemos vida otro día, muy bien dicho, por la mañana resulta que ya hemos depurado eso y vemos que con el género humano hay que tener mucha paciencia, incluido uno mismo. Sobre todo. Sobre todo. De tal manera que en realidad cuando estamos acalorados nos parece que la culpa es de otro. Por lo menos el 99%. Por lo menos. Pero cuando vamos haciendo el ejercicio de pedir disculpas, nosotros nos damos cuenta de que en realidad no es tan así. Uh-huh. Que todo eso está tan balanceado que vale la pena seguir haciendo el ejercicio y seguir haciendo el ejercicio para tener también interiorizado en nuestro corazón enseñar a los niños al respeto. Muy bien. Enseñarlo como se enseña la lengua materna en la crianza. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que esto que estás
comentando de la Carta a la Familia, de cómo es ese ambiente de familia cristiana donde se aprende en el día a día y cayendo muchas veces y levantándose, ¿no? Y los padres, los primeros, no tanto con sermones, sino con su ejemplo, a tratarse bien uno a otro, con ese respeto, ese gracias, permiso, perdón. Esto los niños lo observan Sí. y entonces lo hacen con mucho gusto. Estaba pensando que, fíjate, esas palabras ya están introduciéndonos en un lenguaje de amor respetuoso que fácilmente se va a convertir en oración, porque al fin y al cabo nuestra oración a Dios y orar en familia es fundamental, también es pedirle perdón a Dios, Sí. darle gracias por lo que nos da, pedirle, por favor, lo que esperamos de Él. Quiero decir, si no nos tratamos con respeto unos a otros en familia, ¿cómo vamos a tratar con respeto al Padre de toda familia que es Dios? Claro. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje, por eso al Papa Juan Pablo II le gusta tanto recordar que la familia es una iglesia doméstica. Y por eso en la Carta a las Familias dice algo hermosísimo. Dinos. Dice que hay que ir de rodillas a la paternidad y a la maternidad. Wow. Valorarlo como un regalo del cielo. Sí. Imagínese, si en el trabajo, si en la creación, si en nuestra cotidianidad imitamos a Dios, en la paternidad y en la maternidad, imagínese. Al máximo. Por Y Él lo eso- hace todo. Porque Sí, Él lo hace todo, claro. Porque si buscamos, aunque nos encontremos en tantas crisis que nos vamos a encontrar, porque además es lo normal, sí, sino que nos encontramos en tantas crisis y a veces las crisis son tan grandes que nos quedamos sin palabras. Nos quedamos sin aliento y apenas podemos balbucear una oración al Padre que Él sabe que no importa que lleguemos a Él en la última oportunidad, y a veces tantos santos nos han recordado, ¿no? Uno se acuerda de Dios cuando ya no tiene más. Bueno. Pues sí, Dios lo acepta, claro que sí. lo acepta. Y Pero entonces la solución, perdóname, Sí. a esas crisis de la vida, de la familia, la Es- solución está en la gracia. en la gracia. ¿Y cómo nos llega esa gracia? Pues de una manera parecida a como enseñamos a nuestros niños a pedir por favor, como nos esforzamos en mantener el respeto en la familia, a decir las palabras adecuadas, pues dirigiéndonos a Dios con las palabras adecuadas. Y esas palabras adecuadas que se repiten en todo el mundo, en tantas partes de nuestro mundo, pero que son globales, desde hace mucho antes de que nos inventáramos los seres humanos la globalidad, Madre mía. sí. esas palabras con las que hemos empezado en latín, esas palabras para dirigirnos a Dios naturalmente, son la oración. Y la oración a María, como lo hemos hecho. Juan Pablo II nos presenta, mejor dicho, en positivo, nos presenta a la familia también como un ámbito donde aprender a amar al Padre de los cielos y a la Madre de los cielos. Y por eso, ¿qué te parece si terminamos con una frase del libro de cabecera de Juan Pablo II? ¿Cuál era su libro preferido? Un libro que usted me regaló. El Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Y ahí Sí. nos dice Sí. una frase preciosa de San Ireneo. O sea, nos la comenta. Adelante. Sí, hermana. A ver, Nos queda poquito. nos queda poquito. Esa frase, usted que lee también el latín, por favor. Pues sí, es fácil esta. Gloria Dei vivens homo. Es decir, la gloria de Dios es el hombre vivo. Pero atención, escuchen cómo me gusta muchísimo la aplicación que has hecho al tema al alma de Juan Pablo II. La gloria de Dios es el hombre vivo. ¿Y esto cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida? A ver, hermana, es que hay una frase que también nos trae San Luis Griñón de Montfort y que toma de San Ambrosio, que me parece bellísima y que se relaciona con esta otra de San Ireneo. Bien, así se pronuncia. El alma de María está en cada uno de nosotros para glorificar al Señor. Y añade, y el Espíritu de María para regocijarnos en Dios.
ese glorificar al Señor con nuestra alma. Y de pronto San Ambrosio también nos habla de espíritu, y a veces se nos hace grande cuando se nos habla de alma y espíritu, pero es como esa grandeza de entrar de rodillas en la paternidad, en la maternidad. ¿Es lo que hizo entrar María? de rodillas, como hizo María, en la palabra y en el respeto, y entrar de rodillas sin terminar de entender, pero decir: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija. En Dios, mi Salvador. En Dios, mi Ese es el Salvador. Magnificat. Ojalá que ustedes también compartan esta oración preciosa de María, este cántico, que, bueno, pues lo podíamos traer a lo mejor si lo recordamos en el próximo programa, como parte musical. San Lucas capítulo 1, búsquenlo, el encuentro de María con Isabel y este cántico que puede ser una preciosa conclusión de un tema que hemos tratado hoy con Asunción Velilla, con Raúl García en el control, la hermana Carmen que les habla en Totus Tus, la familia iglesia doméstica. Voy a